Bien, buenas. Vamos a, continuando con la clase de anatomía, vamos a hacer la primera clase de abdomen. En primer lugar, el abdomen es parte del componente axial del cuerpo, ¿no? Segmento medio del tronco, una estructura formada por huesos, cartílagos, tejido fibroso, ¿no? Y músculos, revestido naturalmente por piel y tejido celular subcutáneo. El abdomen, a diferencia del tórax, funcionalmente es que en su interior contiene un medio con presión positiva, a diferencia del tórax, cuyo medio interno está formado por presión negativa. Empezamos con la osteología básica del abdomen. En la osteología básica del abdomen, esta está conformada por el orificio tóraco-abdominal, el orificio inferior de la parrilla costal, el orificio tóraco-abdominal, las 5 vértebras lumbares y la denominada pelvis mayor o pelvis falsa, porque en realidad pertenece al abdomen y no a la pelvis. Empezamos con el primero, el orificio tóraco-abdominal, orificio torácico inferior, limitado por la vértebra T12, borde inferior de la vértebra T12, el borde inferior del último arco costal, del número 12, los rebordes subcostales que están dados por la reunión de estos cartílagos, los cartílagos costales del 7 al 10, ellos forman el reborde subcostal a la derecha y a la izquierda, y adelante por la apófisis sifoides. Los diámetros convencionales de este orificio es el diámetro anteroposterior 12 a 15 centímetros y el transversal, el horizontal, de 28 a 30 centímetros. Esto, como ustedes pueden observar, la apófisis sifoides está más elevada que la vértebra T12, por lo tanto este orificio mira hacia abajo y hacia adelante. Muy bien, los rebordes costales, subcostales, como les mencioné, formado cada uno por la unión de los cartílagos costales del 7 al 10. Y ambos rebordes costales, el derecho y el izquierdo, forman entre sí un ángulo, llamado el ángulo subcostal o ángulo de Charpy, cuyo valor más cercano a nuestra población es de 70 a 110 grados. Si una persona tiene este ángulo en ese rango, dentro de 70 a 110 grados, se dice que es de tipología normosómica, es decir, la contextura convencional. Pero si tiene el ángulo menor de 70 grados, es un individuo de tórax angosto, de abdomen básicamente plano, leptosómico. En cambio, si este ángulo es mayor de 110 grados, es de abdomen prominente, pícnico, tipología pícnica. Muy bien, las vértebras lumbares son huesos irregulares, tienen un cuerpo vertebral que es grande, con forma cilíndrica, dos pedículos que también son grandes, que unen el cuerpo al arco vertebral. Las apófisis transversas, que son largas, se denominan apófisis costiformes. Las apófisis costiformes son exclusivos de las vértebras lumbares, se refiere a sus apófisis transversas, y son horizontales. Las apófisis articulares son grandes, son verticales, dos superiores, dos inferiores, ¿no? Que sirven para articularse con la vértebra que está arriba y con la vértebra que está abajo. Las láminas, que son cuadriláteras con una altura mayor que el diámetro horizontal. Y la apófisis espinosa, que es corta, cuadrilátera, gruesa y horizontal. Y el agujero vertebral, que es pequeño y triangular. Esas son las características. Aquí vemos en una visión posterior de las vértebras lumbares, estas son las apófisis articulares superiores, las inferiores, articulándose con las superiores de la vértebra que está debajo, son verticales, ¿no? Verticales. Las láminas, que tienen una altura mayor que el diámetro transverso, sin embargo, entre láminas acá hay un espacio, el espacio interlaminar, que normalmente está cerrado por un ligamento, el ligamento amarillo o ligamento flava, y que por acá ingresa la aguja cuando uno realiza la punción lumbar. ¿Ok? Muy bien, y aquí están las apófisis espinosas, que son cortas, cuadriláteras, gruesas y horizontales. Las vértebras lumbares, entre sí, las 5 vértebras lumbares, forman el segmento lumbar de la columna vertebral. Este segmento presenta una curvatura normal, una curvatura que es cóncava desde atrás, cóncava posterior y convexa anterior. Este tipo de curvatura se conoce como lordosis. Lordosis, que es una curvatura secundaria. ¿Por qué? Porque se forma después del nacimiento. Las lordosis son la cervical y la lumbar. Ellas se forman después del nacimiento, ¿no? Y la sifosis
Son la torácica y la sacrococcígea, que eran primarias, se forman antes del nacimiento. Muy bien. Luego tenemos la pelvis mayor. ¿A qué se refiere esto? Aquí vemos nosotros la cintura pélvica, es decir, el conjunto de estos huesos. Estos son los dos huesos coxales, ¿no?, con el sacro en el medio, forman este anillo que se llama la cintura pélvica. Esta cintura pélvica presenta un orificio. Ahí está. Ese es el denominado estrecho superior de la pelvis, que lo vamos a ver en pelvis, tiene mucha importancia en el capítulo de pelvis. El estrecho superior de la pelvis. Este orificio, o estrecho superior de la pelvis, delimita lo que está por encima de él, por arriba y por delante de él. Por arriba y por delante de él es esta región de acá, que se conoce como pelvis mayor o pelvis falsa, que es superior y anterior. Y debajo del orificio, abajo, ahí está la pelvis menor o pelvis verdadera, que es inferior y posterior. ¿Por qué a la porción superior se le llama pelvis mayor? Bueno, por su mayor volumen. Falsa, ¿por qué? Porque en realidad aloja vísceras abdominales. Esta región corresponde básicamente a la porción baja del abdomen. Acá tenemos, por ejemplo, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda. Muy bien, ¿no? Están las fosas ilíacas, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda. Este borde superior se denomina la cresta ilíaca, que termina aquí adelante en esta espina ilíaca anterosuperior, luego vemos aquí este borde, línea pectínea, y termina aquí la espina ilíaca, la espina del pubis o tubérculo del pubis. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Empezamos con las líneas y planos topográficos del abdomen. En el abdomen trazamos una serie de líneas, por ejemplo, líneas verticales, la línea que baja por el medio, la línea medio abdominal, que pasa por la cicatriz umbilical o el ombligo. Luego, por los bordes laterales de los rectos abdominales, este relieve corresponde a los músculos rectos abdominales. Por el borde lateral de los músculos rectos abdominales pasan estas líneas, que se llaman las líneas paracentrales o medio inguinales, porque pasan por el punto medio del pliegue inguinal. ¿Ok? Luego, planos horizontales, tenemos el plano transpilórico, que pasa a nivel de la vértebra L1, y que corresponde a la mitad de la distancia que hay entre la horquilla del esternón, la escotadura yugular, también le llaman así, horquilla del esternón o escotadura yugular, borde superior del esternón, y el borde superior de la sínfisis del pubis. Desde el borde superior del esternón, llamado escotadura yugular, hasta el borde superior de la sínfisis del pubis, ¿correcto? Esa distancia, la mitad de esa distancia, corresponde al plano transpilórico. El plano transpilórico, que está justo a nivel de la vértebra L1. ¿Ok? Luego, una vértebra debajo, está el plano subcostal. El plano subcostal pasa por debajo del décimo cartílago costal. Y pasa a nivel de la vértebra L2. Si pasa por debajo del décimo cartílago costal, está pasando por el extremo inferior del reborde subcostal. ¿Se acuerdan del reborde subcostal? Borde inferior. Muy bien, y está a nivel de la vértebra L2. Luego el plano transumbilical, que pasa, como su nombre lo dice, a través de la cicatriz umbilical u ombligo. El ombligo se encuentra a la altura entre las vértebras L3 y L4. Esa es su altura más frecuente, entre L3 y L4. Por ahí pasa este plano transumbilical. Luego, en la cresta ilíaca, en las crestas ilíacas, especialmente en su labio externo, en el borde externo de la cresta ilíaca, hay un tubérculo. Entre el tercio anterior y el tercio medio de la cresta ilíaca. El tubérculo de la cresta ilíaca. Entonces, este plano pasa por los tubérculos de ambas crestas ilíacas. Se llama el plano intertubercular. Y por último, el plano interespinoso o biilíaco, que pasa por las espinas ilíacas anterosuperiores. Muy bien. De esa manera, si nosotros tenemos las líneas convencionales de la proyección abdominal,
podemos dividir al abdomen de diferentes formas. Una manera bastante simple de dividir al abdomen es en dos hemiabdómenes, hemiabdomen superior y hemiabdomen inferior. ¿Y qué plano lo divide? El plano transumbilical, que pasa por el ombligo. Por encima del ombligo, hemiabdomen superior, por debajo del ombligo, hemiabdomen inferior. ¿Quedó claro? Entonces, eso es lo más importante. Muy bien. Luego, otra forma de dividir el abdomen es por cuadrantes, trazando el mismo plano transumbilical, pero ahora junto con o perpendicular al plano medio abdominal. ¿Ok? Entonces, tenemos que se divide el abdomen en cuadrantes. Obviamente son 4 cuadrantes, ¿correcto? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho e inferior izquierdo. ¿Correcto? Es importante, especialmente esta división, cuando uno va a realizar una paracentesis, una punción para ingresar al espacio, a la cavidad del peritoneo, cavidad peritoneal, para extraer líquido, por ejemplo. ¿Dónde se hace la paracentesis? Aquí, en este cuadrante inferior izquierdo. Otra forma, básicamente para conocer las proyecciones de las vísceras, es la división en campos o segmentos. El abdomen se divide en 9 campos o 9 segmentos por medio de 4 líneas o 4 planos. Las líneas paracentrales o medio inguinales, ¿no?, que pasan por el punto medio del pie inguinal hacia arriba. Luego, el plano subcostal, que pasaba a la altura de la vértebra L2, y el plano intertubercular. Entonces, esas 4 líneas dividen al abdomen en 9 campos o 9 segmentos. ¿Cuáles son los campos? Ahí está. En primer lugar, el epigastrio, el campo superior central epigastrio. A cada lado del epigastrio están los hipocondrios, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Luego, debajo del epigastrio está el mesogastrio, y a ambos lados del mesogastrio están los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo. Y luego, debajo del mesogastrio está el hipogastrio, y a los lados están las fosas ilíacas, derecha, izquierda. ¿Quedó claro? Muy bien, así se divide. Proyecciones viscerales del abdomen. Muy bien. En el epigastrio, acá, es lo que la gente comúnmente conoce como la boca del estómago, el epigastrio. Comúnmente lo mencionan como la boca del estómago. En el epigastrio vamos a tener nosotros el hemihígado izquierdo, que aquí lo vemos, por transparencia, el esófago abdominal, el estómago, especialmente el cardias y la curvatura menor del estómago, el esfínter pilórico, la vía biliar principal, formada por los conductos hepáticos y el colédoco, el páncreas, cabeza y cuerpo, y ganglios del plexo celíaco. Es un plexo nervioso, son ganglios nerviosos. Esto es importante, porque estos ganglios del plexo celíaco contienen fibras simpáticas que recogen el dolor visceral. Por eso que cuando empieza un dolor en una víscera del abdomen, el dolor visceral lo transmiten las fibras simpáticas. Y ese dolor se irradia hacia el epigastrio, que es la altura donde están estos ganglios. Por eso es que, por ejemplo, en afecciones como la apendicitis aguda, el dolor empieza en el epigastrio, porque es transmitido por fibras simpáticas hacia estos ganglios. Ganglios del plexo celíaco o plexo solar, que se encuentran precisamente a nivel del epigastrio. El hipocondrio derecho contiene el hemihígado derecho, la vía biliar accesoria, es decir, la vesícula biliar con el conducto cístico, el riñón y el pedículo renal derechos, la glándula suprarrenal derecha y el ángulo derecho o ángulo hepático del colon. Muy bien. En el hipocondrio izquierdo tenemos el vaso, el estómago, el fondo y la curvatura mayor, la cola del páncreas, el riñón y el pedículo renal izquierdos, la glándula suprarrenal izquierda y el ángulo izquierdo o ángulo esplénico del colon. Muy bien, los planos que hemos visto, que dividen en campos o segmentos. En mesogastrio tenemos el colon transverso, las asas intestinales de yeyuno e ilium, la aorta abdominal, la vena cava inferior y los ganglios del plexo nervioso intermesentérico, que va
va a también ser parte del derivado del plexo solar. Los flancos, en el flanco derecho está el colon ascendente, el uréter derecho y heces intestinales de ilion. En el flanco izquierdo está el colon descendente, el uréter izquierdo y heces intestinales del yeyuno. En el hipogastrio están las heces intestinales de ilion principalmente, ¿no? La vejiga cuando está ocupada, porque la vejiga cuando está vacua, cuando está vacía, no sobrepasa al pubis por encima, no lo sobrepasa, está escondida detrás del pubis. Cuando se ocupa, cuando se llena, se eleva por encima del pubis y ocupa el hipogastrio. El colon sigmoides y el tercio superior del recto están en este nivel. La fosa ilíaca derecha contiene el ciego y la unión iliocecal, el famosa apéndice cecal, el uréter derecho y las trompas, los anexos uterinos derechos, es decir, la trompa uterina o trompa de falopio y el ovario derecho. Y en la fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoides, el uréter izquierdo y la trompa uterina y el ovario izquierdo. Nada más simple. Bien. El plano transpilórico, como les dije hace un rato, es el plano transversal equidistante, es decir, a la misma distancia de la horquilla del esternón, este borde superior del esternón, horquilla del esternón o escotadura yugular, también se llama, y borde superior de la sínfisis del pubis. Este plano, como su nombre lo dice, pasa por el píloro, se llama plano transpilórico, y pasa por la vértebra L1. Este plano transpilórico es importante porque a la altura de ese plano transpilórico hay una serie de detalles anatómicos. ¿Qué detalles anatómicos o qué elementos anatómicos hay a la altura del plano transpilórico de la vértebra L1? Los novenos cartílagos costales, la vértebra L1, el esfínter pilórico y el píloro, los pedículos renales, el pedículo esplénico, la flexura o ángulo duodeno-yeyunal, llamado ángulo de Treitz, muy importante, ya lo vamos a ver. La vesícula biliar, el fondo de la vesícula, el colon y el mesocolon transversos, la segunda porción del duodeno, el cuello del páncreas, el origen de la vena porta, el origen de la arteria mesentérica superior y la porción terminal de la médula espinal, que es el cono medular. ¿Ok? Simple. Bien, otro concepto básico es el concepto de puntos dolorosos del abdomen. ¿Qué son los puntos dolorosos? Son regiones, como su nombre lo dice, son regiones que a la palpación generan dolor localizado o referido. Dolor localizado significa el dolor en el mismo sitio donde uno presiona, donde uno evalúa. O referido, es decir, que uno presiona una región y el dolor se transmite a otra región. Referido por irritación o por inflamación de una víscera. Si el dolor es referido o difuso, es decir, uno comprime una región y el dolor se irradia a otra zona, o sea, no duele donde está la víscera, sino está transmitido a otro lado, ¿no? Se interpreta como inflamación de la pared de la víscera o del peritoneo que rodea a la víscera, peritoneo visceral, y es producido por proyección de fibras autónomas simpáticas, porque las fibras simpáticas son las que transmiten dolor. En cambio, si el dolor es localizado, uno presiona y ahí es donde duele, es interpretado como inflamación del peritoneo parietal, cercano a la víscera, y es producido por fibras somáticas sensitivas. ¿Ok? Simple. Los puntos dolorosos. ¿Cuáles son los puntos dolorosos más conocidos? Tenemos en primer lugar los puntos para determinar la apendicitis, la inflamación del apéndice cecal. Y son esos tres puntos, el punto de Morris, McBurney y Lance. Luego, el punto para la vesícula biliar, el punto vesicular o cístico de Murphy. Y luego, el cuadrilátero pancreatocolerociano o cuadrilátero de Chaufar, que es básicamente para dolor a nivel de la cabeza del páncreas o la unión con el duodeno. Y los puntos ureterales, que son 6 puntos, 2 superiores, 2 medios, 2 inferiores. Los superiores están en la unión, ¿no?, de renoureterales, porque están básicamente en el tercio superior del uréter, ¿ok? Mientras que los medios, ya los vamos a ver más abajo, también se pueden palpar a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, mientras que los puntos ureterales inferiores están en la unión entre el uréter y la vejiga. Esto es por la cara posterior de la vejiga. Se pueden palpar por medio de tacto rectal. Aquí están los puntos para el apéndice cecal. El punto de Morris, ahí está. Para eso se traza una línea
que va de la espina ilíaca anterosuperior, al ombligo. Espina ilíaca anterosuperior derecha hacia el ombligo. Entonces, se llama la línea espina umbilical derecha. La divido en 3 tercios. Entre el tercio interno y el tercio medio, punto de Mordis. Entre el tercio medio y el tercio externo, punto de McBurney. ¿Correcto? Y luego trazamos otra línea acá, que une las espinas ilíacas anterosuperiores, de la espina ilíaca anterosuperior derecha hacia la izquierda. Y aquí también la divido en tercios. Entre el tercio derecho y el tercio medio de la línea interespinosa o ilíaca, acá está el punto de Lanz. ¿Ok? Entonces tengo los 3 puntos. ¿Cuál de los 3 puntos es más específico? El punto de McBurney. Porque este señala la unión del apéndice al ciego. Junto a esos 3 puntos me sale un triangulito. Eso se llama el triángulo apendicular. Para poder determinar apendicitis aguda. Muy bien. El otro es el punto vesicular o punto cístico de Murphy, que va a determinar inflamación de la vesícula biliar, colecistitis aguda. Se puede formar de 2 maneras. Una, trazando la línea medio clavicular derecha, que baja por el punto medio de la clavícula, ¿no? En su intersección con el reborde subcostal derecho. Línea medio clavicular derecha con el reborde subcostal derecho. En esa intersección, que justo cae a nivel del noveno cartílago costal, a ese nivel está la vesícula biliar. ¿Correcto? La otra forma sería ya no la línea medio clavicular derecha, sino la línea que va del ombligo a la axila. ¿Correcto? Umbilico axilar derecha. Igual, en la misma intersección. ¿Ok? Nada más, simple. Determina colecistitis aguda. Luego, el cuadrilátero pancreato-coledociano o cuadrilátero de Chaufard, determinado por 4 puntos. Aquí está. Por 4 puntos. Punto sobre la línea medio abdominal a 2 centímetros por encima del ombligo. Ahí está. Perdón, acá está. Luego sobre la línea medio abdominal a 5 centímetros por encima del ombligo. O sea, primero 2, luego a 5. Luego sobre la línea umbilico axilar derecha a la misma altura que el primer punto y sobre la línea umbilico axilar derecha a la misma altura del segundo punto. Formas este cuadrilátero y determina patologías del colédoco distal, ampolla de Vater o de la cabeza del páncreas. ¿Ok? Simple. Ya está. En cuanto a los puntos ureterales, que van a determinar la presencia, por ejemplo, de cálculos renales que se fragmentan y van bajando por los uréteres y generan dolor. Tenemos 3 pares de puntos dolorosos ureterales: ureterales superiores, ureterales medios, ureterales inferiores. Los ureterales superiores están en el tercio superior del uréter, es la región renoureteral, ¿no? Localizados en la intersección del plano transumbilical, acá está el plano transumbilical que pasa por el ombligo, con los bordes laterales de ambos rectos abdominales. En esa intersección del plano transumbilical con el borde lateral de los rectos abdominales, ¿no? A ese nivel están los puntos ureterales superiores. Luego los ureterales medios están a la misma altura pero a nivel del plano biiliaco o interespinoso, ¿no? Con el borde lateral de los rectos abdominales. Y por último, acá no se ve, los puntos ureterales inferiores, ¿no? Ureterovesicales, están detrás de la vejiga, por lo tanto deben ser palpados por tacto rectal, ¿no? Localizado en la pared anterior del tercio medio del recto, o sea, detrás de la vejiga. Muy bien. Pared anterolateral del abdomen. Pared anterolateral del abdomen. Empezamos con los planos anatómicos. Primer plano, la piel, luego el tejido celular subcutáneo, luego el sistema fasciomuscular, la fascia endoabdominal o transversalis, el tejido peritoneal, el peritoneo y por último la cavidad abdominal. ¿Correcto? Esos son los planos. La piel, tersa, elástica, hipocrómica, clara, inervada sensitivamente por los nervios intercostales del 8 al 11. ¿Correcto? Además el subcostal que nace del nervio T12 y los nervios ilipogástrico e iliminal que nacen de la raíz lumbar L1. ¿Ok? Ahí está.
¿correcto? ¿No? Muy bien. Factores que generan una distensión rápida, por ejemplo, en la piel, ¿no? Condicionan la aparición de estrías y víbices, ¿no? Víbices es cuando todavía son recientes, tienen ese color rojizo. Estrías cuando ya tienen antigüedad, color blanco nacarado. Se debe a un crecimiento rápido, a la gestación o a la obesidad. Ahí están, estas estrías son más antiguas. Muy bien. En el tejido celular subcutáneo, lo primero que hay que saber es que este subcutáneo tiene dos capas. Una capa adiposa, es decir, de grasa, llamada capa de Camper. Capa de Camper. Es grasa de reserva, triglicéridos. Se modifica con la dieta y con la actividad física. Y por dentro una capa fibrosa, laminar o de escarpa, ¿correcto? Que es de tejido conectivo laxo, no se modifica tanto con los estilos de vida, ¿ok? Contiene el sistema venoso superficial de la pared abdominal y nervios superficiales, ¿ok? Simple. Entonces, el sistema venoso superficial de la pared abdominal está formado por diferentes grupos de venas. El primero, un grupo de venas alrededor del ombligo, sistema venoso paraumbilical. Luego, vemos una vena que sube por la pared lateral del abdomen, la vena epigástrica superficial. Oh, perdón, estoy acá. La que sube por la pared lateral del abdomen es la vena tóraco-epigástrica. Vena tóraco-epigástrica. Acá tenemos las venas paraumbilicales, luego por la pared lateral del abdomen la vena tóraco-epigástrica, y luego dos venas que van hacia el muslo, la vena epigástrica superficial, o llamada también subcutánea abdominal, y la vena circunfleja ilíaca superficial. Estas bajan al muslo. ¿Ok? Entonces, el drenaje venoso, ustedes pueden ver ahí, por un lado, las venas drenan hacia el plexo venoso paraumbilical, y del plexo venoso paraumbilical, el drenaje va hacia el interior del abdomen, por un ligamento que se llama el ligamento redondo del hígado. Por ahí va un grupo de venas trepados, ¿no? Que drenan la sangre de este sistema venoso paraumbilical. ¿Ok? Entonces van drenando ahí. Luego, las venas epigástricas superficial y circunfleja ilíaca superficial van a drenar hacia abajo, hacia la vena femoral. Y la vena tóraco-epigástrica va hacia arriba, hacia la vena axilar. ¿Ok? Simple. Ahí está, miren ustedes. Cuando se congestionan estas venas, por ejemplo, se forma este signo, denominado signo de cabeza de medusa, por congestión de las venas paraumbilicales, ¿no? La causa más frecuente de esto es hipertensión portal severa. Hipertensión portal severa lo más probable es que sea por cirrosis ya terminal. ¿Ok? Bien, los nervios superficiales y los nervios que dan sensibilidad a la piel, pero que también inervan a los músculos de la pared abdominal, tenemos estos nervios. Del octavo al 11º nervio intercostal, más el nervio subcostal y más el nervio hipogástrico luminal. Los nervios intercostales 8 y 9 inervan la región que está por encima del ombligo, supraumbilical. El 10º nervio intercostal inerva la región del ombligo, la región umbilical. El 11º inerva la región, ¿cómo se llama? Infraumbilical, lo que está debajo del ombligo. ¿Ok? Y luego la región inguinal, ¿no? Está dada por los nervios hilo hipogástrico y inguinal. Simple. Ya está. Pasamos ahora al sistema fasciomuscular. Al sistema fasciomuscular. ¿Ok? Conforman la pared abdominal estas regiones. La región anterior, la pared anterior del abdomen, y las regiones laterales. La región anterior del abdomen contiene a los músculos rectos abdominales, así se les llama actualmente. Simplemente los músculos rectos abdominales, que son dos, uno derecho y uno izquierdo. Y las paredes, las regiones laterales contienen a cada lado tres músculos: oblicuo mayor o externo, oblicuo menor o interno y transverso del abdomen. Ahí está. Acá podemos ver, por ejemplo, el oblicuo mayor o externo, ¿no? El oblicuo menor o interno está acá. ¿Ok? Bien, empezamos con el primer músculo. Acá está, el músculo recto abdominal. Recto abdominal. Inserción superior en el esternón y las apófisis, y los cartílagos costales del 5 al 7. Esternón y cartílagos costales del 5 al 7. La inserción inferior del recto abdominal es en el
cuerpo y la sínfisis del pubis. ¿Ok? Sus fibras son verticales hacia abajo, verticales. Sin embargo, están interrumpidos por una serie de tendones, entre los cuales dejan porciones de músculo llamados metámeras. En realidad suelen ser 3 a 4 tendones intermedios y pueden ser de 4 a 5 metámeras. Entre ambos rectos abdominales, acá hay una condensación fibrosa en el centro, entre los dos rectos abdominales, eso se llama la línea alba. Y en el borde lateral de los rectos abdominales se llama la línea semilunar o línea de Spiegel. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué funciones tienen estos músculos? Flexionan el tronco cuando uno quiere sacar abdominales, por ejemplo, y la compresión abdominal. Ejercen presión dentro de la cavidad abdominal. ¿Ok? Simple. ¿Cómo está irrigada la región anterior del abdomen? Ustedes pueden ver que al retirarse los rectos abdominales, justo detrás de ellos acá hay dos arterias, una que viene de arriba y otra de abajo, y que se anastomosan, se unen entre sí. La arteria epigástrica superior, rama de la mamaria interna o torácica externa, ¿no? La epigástrica superior y la epigástrica inferior. La epigástrica inferior que nace de la ilíaca externa. Se anastomosan detrás de los rectos abdominales. Muy bien. Bien, empezamos con los músculos de la región lateral. El oblicuo mayor u oblicuo externo del abdomen se inserta arriba en las 8 últimas costillas, es decir, de la quinta a la 12. Abajo se inserta en los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca, en el labio externo de la cresta ilíaca. 2/3 anteriores. En la espina ilíaca antero superior, ¿no? Luego su fascia va en los estuches de los rectos, ¿no? Y abajo también llega al pubis, ¿no? Las fibras más bajas de esta fascia del oblicuo externo llegan hasta el pubis. ¿Ok? Orientación de las fibras de este músculo hacia abajo y hacia adelante. Hacia abajo y hacia adelante. ¿No? Muy bien. El oblicuo externo tiene las siguientes funciones. Individual. Un oblicuo externo hace que puedas inclinar el tronco hacia el mismo lado, pero rotarlo, girarlo al lado contrario. Hace inclinación hacia el mismo lado homolateral, pero rotación contralateral, hacia el lado opuesto. Y cuando actúan los dos oblicuos externos, los dos, el derecho y el izquierdo a la par, realizan flexión del tronco y también aumentan la presión intraabdominal. Muy bien. De la fascia del oblicuo externo, oblicuo mayor, se forman una serie de dependencias o formaciones de su fascia. Tenemos en primer lugar el famoso ligamento inguinal o arco crural, ¿correcto? Muy bien, es una formación de la fascia del oblicuo externo. Va desde la espina ilíaca antero superior hasta el tubérculo del pubis, como un puente, ¿no? Luego el ligamento lacunar de Gimbernat, que es este de acá, ligamento lacunar de Gimbernat, ¿no? También dependiente de la fascia del oblicuo mayor. Los pilares del anillo inguinal superficial, eso los vemos acá. Acá está la fascia del oblicuo mayor, acá se forma un orificio. Se llama el anillo inguinal superficial y está rodeado de los pilares, ¿no? Los pilares que van a ser parte de la fascia del oblicuo mayor. Pilar lateral, pilar medial y pilar posterior, lo llamado ligamento de Coles. ¿Ok? Simple. Ya está. El oblicuo interno o oblicuo menor se origina en las 4 últimas costillas, de la 9 a la 12. Abajo se inserta en los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca, en la zona central, en el intersticio, ¿no? En la espina ilíaca antero superior, ¿no? En el ligamento inguinal, ¿ok? Y va a formar también parte del estuche de los rectos y al pubis. Muy bien, orientación de sus fibras hacia abajo y hacia atrás. ¿Ok? Funciones del oblicuo interno: individual, inclinación hacia el mismo lado y rotación hacia el mismo lado. Y su función conjunta, extensión del tronco y compresión abdominal. Muy bien. Del oblicuo menor, del oblicuo interno, salen dos dependencias que no deben olvidar. Una, el músculo cremaster,
Y 2, el tendón conjunto, que no lo forma solo, sino junto con el tendón del transverso. ¿Ok? El músculo cremaster es un conjunto de fibras musculares que provienen del músculo oblicuo menor o oblicuo interno, ¿no? Y que van siguiendo por el cordón espermático, ¿correcto?, hasta la bolsa escrotal. Eso es importante, ¿ok? Entonces lo vamos a complementar mejor. ¿Ya? Entonces, esto es lo más importante, lo más resaltante, ¿no? Luego tenemos el transverso del abdomen. Se inserta en las 5 últimas costillas, ¿no? 2/3 anteriores de la cresta ilíaca, el borde interno, la espina ilíaca antero superior, el ligamento inguinal, ¿no? Y en el estuche de los rectos, ¿ok? Orientación de sus fibras horizontales. Función, compresión, compresor puro. Solamente ejerce presión en el abdomen, ¿correcto? Formaciones del transverso, el tendón conjunto, que lo va a formar junto con el oblicuo menor o oblicuo interno. Simple, facilito. ¿Ok? La irrigación arterial. Entre el oblicuo menor y el transverso, entre el oblicuo menor, oblicuo interno y el transverso, acá se forma una anastomosis de vasos. ¿Correcto? Ahí está la arteria musculofrénica y de abajo la arteria circunfleja ilíaca profunda. Se van a anastomosar. ¿Ok? Simple. Entonces, musculofrénica, rama de la mamar interna, ¿no? Y circunfleja ilíaca profunda, rama de la ilíaca externa. Se anastomosan. ¿Entre qué músculos? Entre el transverso y el oblicuo interno. Muy bien. En general, los músculos que he mencionado de la pared anterior, de la región anterior, los rectos abdominales y de las paredes laterales, oblicuo, mayor, menor y transverso, todos ellos están inervados por los nervios, en los últimos 6 nervios intercostales, el nervio subcostal y el nervio ilipogástrico. ¿Ok? Este conjunto de músculos va a formar la denominada prensa abdominal, va a formar la llamada prensa abdominal, formada por los músculos, en primer lugar el diafragma tóraco abdominal, que estaba arriba, el diafragma tóraco abdominal, los rectos abdominales, el oblicuo mayor o externo, el oblicuo menor o interno y el transverso del abdomen. ¿Ok? Simple. ¿No? Generan líneas de fuerza, verticales, oblicuas, horizontales, que aumentan la presión abdominal durante la expiración forzada, la tos, vómitos, defecación, parto, etc. Muy bien. Ahí está. Bueno, son de las otras fibras, ¿no? Muy bien. El famoso estuche o vaina de los rectos. Estuche o vaina de los rectos. ¿Ok? Conformada por la prolongación medial de las 6 hojas aponeuróticas, ¿no?, de los músculos de la región lateral, que envuelven a los músculos rectos abdominales, ¿no? Se miren ustedes acá está el recto abdominal, ¿no? Aquí a cada lado están los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Cada músculo de acá, de la región lateral, que son 3 músculos, cada uno tiene 2 hojas aponeuróticas. 2 hojas aponeuróticas que cuando llegan al borde medial de este músculo, ¿no?, estas, ¿cómo se llama? Llegan al borde medial de este músculo, van a envolverlo, van a darle la vuelta al recto abdominal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, simple. Las 6 hojas. Como tenemos a cada lado 3 músculos, oblicuo externo, interno y transverso, cada uno da 2 hojas, tengo en total 6 hojitas. 6 hojitas aponeuróticas. ¿Ok? 6 hojitas aponeuróticas. A nivel de los 3/4 superiores, 3/4 superiores de los rectos abdominales, ¿no?, las 6 hojas aponeuróticas se reparten. Del oblicuo mayor, menor y transverso se reparten. 3 hojas pasan por delante y 3 hojas pasan por detrás. Por delante de los rectos abdominales pasan la hoja anterior y posterior del oblicuo mayor y solamente la hoja posterior del oblicuo menor. Mientras que por detrás pasa la hoja posterior del oblicuo menor y las 2 hojas del transverso. Eso es a nivel de los 3/4 superiores de los rectos abdominales. Estas hojas llegan al centro, a la línea media, se condensan y forman la llamada línea alba, la línea alba del abdomen, la condensación de estas fibras en el centro, entre los rectos abdominales. ¿Ok?
Mientras, ahí está la línea alba. Y en los bordes laterales la línea semilunar o de Spiegel. ¿Correcto? Línea semilunar o de Spiegel. Y detrás tenemos acá la famosa fascia endoabdominal o fascia transversalis, que aparece detrás de la poneurosis del transverso. ¿Ok? Ya está. Mientras que en la parte inferior, en el cuarto inferior digamos, del estuche de los rectos, tenemos que las 6 hojas aponeuróticas del mayor, del menor y del transverso pasan por delante, dejando la cara posterior de los rectos abdominales, ¿no?, a merced de la fascia transversalis nada más. Simple. Para alinearla nuevamente, la línea de Spiegel y la fascia endoabdominal o transversalis. Muy bien, simple. ¿Ok? Fácil. Entonces, nosotros vemos que en los 3 cuartos superiores, 3 hojas pasan por delante y 3 hojas por detrás, mientras que en el cuarto inferior las 6 hojas pasan por delante. Eso se nota acá. Las 3 hojas que pasaban por detrás de los rectos abdominales, su borde inferior queda marcado porque las hojas se pasaron hacia adelante. Ese borde se denomina arco de Douglas. Línea arqueada o arco de Douglas, ¿no? Es una zona con cierta frecuencia de hernias. Muy bien, ahí está. Pues si vemos de atrás, ¿no?, tenemos nosotros el arco de Douglas, la línea arqueada del arco de Douglas, que es el borde inferior de la fascia, ¿no?, que se ve hacia adelante, la línea alba, ¿no?, y la prolongación lateral del arco de Douglas forma la llamada ligamento de Hesselbach. Ligamento de Hesselbach. ¿Ok? Es la prolongación lateral del arco de Douglas. ¿Ok? Y que va a terminar uniéndose al ligamento inguinal. Muy bien, simple. El contenido que hay dentro del estuche de los rectos, obviamente los rectos abdominales. Un pequeño musculito vestigial que se llama el piramidal del abdomen y los vasos epigástricos superiores e inferiores que se anastomosan. ¿Ok? Se unen libremente. Facilito. ¿Ok? Bien. Detrás de las fascias de todos estos músculos vamos a encontrar una nueva fascia, una capa más amplia que se llama la fascia endoabdominal. Mal llamada clásicamente transversalis, porque creían que era la fascia del transverso, pero no, se ha visto que es una hoja independiente, ¿no? Membrana transparente y delicada de tejido conectivo laxo, continuación de la fascia del tórax, endotorácica, inferiormente se inserta en el ligamento inguinal, ¿no?, por debajo de la línea arqueada o arco de Douglas, ¿no?, es bastante importante, va a formar la pared posterior del estuche de los rectos y el conducto inguinal, porque a ese nivel ya no hay fascia de los músculos. Fácil. Muy bien. Ok, acá en la región se define acá la región inguinocrural. Inguinocrural, vamos a ver por qué. Aquí hay un orificio, una abertura que se llama el orificio miopectíneo u orificio de Frouchaud, cuyos límites podría ser considerado como un cuadrilátero. Sus límites son superior, el tendón conjunto, o el borde inferior del oblicuo menor y el transverso del abdomen. El límite inferior es este borde superior del pubis que se llama la línea pectínea. Línea pectínea sobre la cual está insertado acá un ligamento. Ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Viene a ser el límite inferior. El límite lateral acá, acá hay un ligamento. Hay un ligamento que se llama la cintilla o ligamento iliopectíneo. Iliopectíneo. Que deja por fuera, deja lateralmente a él al músculo psoas ilíaco. Entonces acá está. Iliopectíneo. Y el límite medial viene a ser el estuche de los rectos. Esos son los 4 límites del orificio miopectíneo, orificio de Frouchaud. El contenido dentro de este orificio, o por este orificio, ¿qué cosas vamos a encontrar? Vamos a encontrar uno acá, el ligamento inguinal. El ligamento inguinal o ligamento iliopubiano, es lo mismo, iliopubiano o arco crural de Poupart. Luego vamos a encontrar, por encima de este ligamento inguinal vamos a encontrar en el hombre el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo del útero.
Y por debajo de este ligamento vamos a encontrar los vasos femorales o vasos crurales, la arteria y la vena femoral o crural. Muy bien, este orificio de Frochau es dividido en dos por este ligamento inguinal. El ligamento inguinal lo divide en dos. Lo que está por encima es región inguinal, lo que está por debajo es región crural o femoral. Por eso se llama esto de la región inguino-crural. Muy bien. En la región inguinal, es decir, por encima del ligamento inguinal, está el denominado conducto inguinal, conducto o trayecto inguinal, cuyos límites son arriba el tendón conjunto, abajo el ligamento inguinal, adelante la fascia del oblicuo mayor, oblicuo externo, y por detrás al fondo la fascia transversales, nada más. Aquí lo estamos viendo de atrás. La pared posterior del conducto inguinal es la más débil, la que se rompe con más frecuencia, pues está formada solamente por la fascia transversalis, que es una membrana bastante delicada. En esta pared posterior que estamos mirando de atrás, en la pared posterior del conducto inguinal se localiza este triángulo, el triángulo inguinal o triángulo de Hesselbach, cuyos límites son, como se puede apreciar acá, los vasos epigástricos inferiores, el borde lateral del recto abdominal y el ligamento inguinal. ¿Ok? Muy bien. Este conducto inguinal, ¿no?, tiene dos orificios, dos anillos. Un anillo anterior o anillo superficial y un anillo profundo posterior, ¿no? Anillo posterior profundo. El anillo superficial está formado por la fascia del oblicuo mayor, que forma los pilares, el pilar lateral o pilar externo, el pilar medial o pilar interno y un pilar posterior llamado ligamento de Coles. Y el anillo posterior o anillo profundo, formado por la fascia endoabdominal o fascia transversalis y la fascia del músculo transverso. Muy bien. ¿Qué contiene el conducto inguinal? El conducto o trayecto inguinal contiene en el hombre el cordón espermático, que acá está, aquí lo vemos, lo han traccionado, el cordón espermático, y en la mujer contiene el ligamento redondo del útero. En el hombre, el cordón espermático está conformado por tres túnicas, tres capas. La capa espermática superficial, ¿no?, la capa muscular o cremastérica y la capa espermática profunda. La capa espermática superficial o llamada capa celulosa, la capa cremastérica, que es la muscular, y la capa espermática profunda o fibrosa. ¿Ok? La capa espermática superficial es una prolongación de la fascia del oblicuo mayor. La capa muscular o cremastérica es una dependencia del oblicuo menor. Y la capa espermática profunda o fibrosa, dependencia de la fascia transversales. Muy bien. Aquí están las tres capas. Capa espermática superficial o capa celulosa, dependiente de la fascia del oblicuo mayor. Capa muscular o cremastérica, dependiente del oblicuo menor. Y capa espermática profunda o fibrosa, dependiente de la fascia transversales. ¿Ok? Simple. Ya está. Estas son las tres capas. ¿Qué hay dentro del cordón espermático? Tenemos en primer lugar el conducto deferente, que forma parte de los genitales internos en el varón. El conducto deferente une la cola del epidídimo con el conducto eyaculador. Por el conducto deferente viajan espermatozoides ya capacitados, ¿correcto? Muy bien, que van del epidídimo al conducto eyaculador. ¿Ok? Muy bien, conducto deferente. Luego, por delante del conducto deferente está la arteria testicular o arteria espermática, rama de la aorta y que viaja por delante y que va a irrigar el testículo. Por detrás la arteria deferencial, ¿correcto? Rama de la vesical inferior, rama de la arteria vesical inferior y que va a irrigar el conducto deferente. Luego vamos a tener dos plexos venosos, el plexo venoso pampiniforme anterior, plexo venoso pampiniforme posterior. ¿Ok?
los plexos pampiniformes, los plexos venosos. Luego vamos a tener el ligamento peritoneo vaginal, que no lo vemos acá en el esquema. Y por detrás, ya por detrás, ¿qué elementos acompañan al cordón espermático, pero por fuera de él? La arteria cremastérica, ¿no? La arteria cremastérica, rama de la vesical inferior, el nervio hilo inguinal en la parte superior, rama de L1 y debajo el nervio genitofemoral, ¿no? La rama genital específicamente, la rama genital, el nervio genitofemoral, que nace de L1, L2. Muy bien. Se acabó el conducto inguinal, que estaba por encima, el conducto inguinal estaba por encima del ligamento inguinal. Ahora, por debajo del ligamento inguinal tenemos la región femoral o región crural, cuyos límites son arriba y adelante, anterior y superior, el ligamento inguinal, abajo y atrás, el ligamento pectíneo o de Cooper, acá insertado. Límite medial, el ligamento lacunar de Gimbernat. Límite lateral, el ligamento o cintilla iliopectínea. ¿Ok? ¿Qué elementos pasan a través de la región crural? Los vasos femorales o vasos crurales. La arteria femoral y la vena femoral. La vena medialmente a la arteria. ¿Correcto? Esta es la cintilla iliopectínea. Por fuera de la cintilla iliopectínea están el músculo psoas ilíaco y el nervio femoral o crural. Muy bien. ¿No? Medialmente a la vena femoral se forma un orificio acá, llamado el anillo femoral o anillo crural. Anillo femoral o anillo crural. ¿Correcto? Muy bien. Cuyos límites son arriba y adelante el ligamento inguinal, abajo y atrás el ligamento de Cooper, el ligamento pectíneo. El límite medial es el ligamento lacunar de Gimbernat y el límite lateral es la vena femoral. Este orificio es importante porque es herniógeno, es decir, por acá salen las hernias, llamadas las hernias femorales o hernias crurales, que son características de las mujeres adultas. ¿Ok? Muy bien. Se acabó la región inguino-crural. Ya hemos visto las capas fasciomuscular, todo lo demás. Ahora, vamos a hablar detrás de las fascias de los músculos, vamos a tener, y detrás de la fascia transversal, porque teníamos así, los músculos con su fascia, y detrás de la fascia está la fascia endoabdominal o fascia transversalis. Detrás de la, aquí está cortadita, esta es la fascia transversalis o fascia endoabdominal, acá están los músculos con su fascia muscular, detrás de ellos está la fascia transversalis o fascia endoabdominal, y detrás de la fascia transversalis, pero delante del peritoneo, esto es peritoneo, detrás de fascia transversalis, pero delante del peritoneo, ¿no? Tenemos un pequeño espacio llamado el tejido o espacio preperitoneal, que contiene el ligamento umbilical medio, acá en el centro, ligamento umbilical medio, a los lados los ligamentos umbilicales laterales, más lateralmente los vasos epigástricos inferiores. Entre el ligamento umbilical medio y laterales acá hay una pequeña fascia, una membrana que se extiende hasta abajo, es la fascia umbilico prevesical. Este espacio preperitoneal se prolonga hacia abajo, formando dos espacios, el espacio prevesical o de Retzius y el espacio retroinguinal o de Bogros. Estos espacios de Retzius y de Bogros son espacios preperitoneales que están localizados detrás de la fascia transversalis. El espacio prevesical o de Retzius, como su nombre lo dice, es el espacio que está delante de la vejiga, Es una expansión del tejido preperitoneal hacia la pelvis que está delante de la vejiga y que se extiende entre los ligamentos umbilicales laterales, derecho e izquierdo. Por fuera del ligamento umbilical lateral, hasta los vasos, hasta el orificio inguinal profundo, está el espacio de Bogros, retroinguinal, porque está detrás del conducto inguinal. Muy bien, simple. Ya hemos visto la región anterolateral del abdomen, ¿no? La región anterolateral del abdomen, ¿no? Vamos a ver ahora la pared posterior del abdomen, denominada la región lumbar.
región lumbar. Ahí está, la pared posterior del abdomen, denominada región lumbar. Comprende a su vez, lo que pasa es que esta pared posterior del abdomen tiene diferentes capas. La capa más anterior, o sea, la pared, los músculos anteriores de la pared posterior del abdomen están formando pues la región ventrolumbar. Tenemos aquí abajo la fosa ilíaca y detrás, formando los músculos del dorso, tenemos la región dorsolumbar. Dorsolumbar. En la región ventrolumbar tenemos los músculos psoas mayor, aquí lo vemos, el psoas menor delante del psoas mayor, y este músculo que está a un costado lateralmente que se llama el iliolumbar o cuadrado lumbar. Iliolumbar o cuadrado lumbar. Son los músculos de esta región. A nivel de la fosa ilíaca tenemos el músculo ilíaco. ¿Correcto? Eso es lo principal. Eso es la región ventrolumbar. Tanto en la región ventrolumbar como en la fosa ilíaca se observan las ramas del plexo lumbar. Este plexo lumbar se forma por ramas anteriores de los nervios raquídeos L1 a L4. L1 a L4. Aquí lo tenemos más esquematizado. El plexo lumbar da 6 ramas nada más, 6 ramas, 4 colaterales, 4 ramas colaterales que son, bueno, en primer lugar aquí he puesto el nervio subcostal, que no es parte del plexo lumbar, sino que está como referencia ahí, es la rama de T12, el nervio subcostal. Bien, él no es parte del plexo lumbar. Los que son ramas colaterales del plexo lumbar son 1, nervio iliohipogástrico, 2, nervio ilioinguinal, 3, nervio genitofemoral y 4, nervio femoral cutáneo lateral. Esas son las 4 ramas colaterales del plexo lumbar. Los dos primeros, iliohipogástrico e ilioinguinal, nacen de la raíz L1. El genitofemoral nace de las raíces L1, L2. Y el femoral cutáneo lateral de las raíces L2, L3. Mientras que las ramas terminales del plexo lumbar son el nervio femoral o crural y el nervio obturador. Ambos nacen de las raíces L2, L3 y L4. ¿Ok? Aquí está, claramente. Hilo hipogástrico, clásicamente llamado, el hilo hipogástrico clásicamente le llamábamos abdomino genital mayor, es el mismo, L1. Hilo inguinal, abdomino genital menor, L1. Genito femoral o genito crural, L1, L2. Femoral cutáneo lateral, L2, L3. Esas son las 4 ramas colaterales. Y las ramas terminales, femoral o crural, L2, 3, 4, obturador, L2, 3, 4. Simple, nada más. Este plexo lumbar se distribuye pues por la pared posterior del abdomen y sus ramas se van hacia el miembro inferior. Aquí podemos observar claramente, por ejemplo, aquí arriba, este es el nervio, el que está, digamos, a ver, está acá. Está debajo de la última costilla, esta es la última costilla, debajo del este es el nervio subcostal, que viene de T12. Luego, un poquito más abajo, acá está el nervio iliohipogástrico, ¿no? Que acá lo vemos también. Luego, el nervio ilioinguinal, que nace en DL1. Luego, el nervio genitofemoral es el que perfora, es el que atraviesa al músculo psoas mayor. ¿Correcto? Luego hay un nervio acá que baja por delante del ilíaco, ese es el femoral cutáneo lateral. ¿Ok? Y luego tenemos las ramas terminales. Por fuera del psoas, lateral al psoas, está el femoral y medial al psoas está el obturador. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien. La región dorsolumbar, posterior, dorsolumbar, presenta los músculos, el dorsal ancho, que lo hemos visto acá, el serrato menor inferior, que al retirarlos tenemos los músculos de la masa común lumbar, o erectores del raquis, que son los músculos epiespinoso, dorsal largo y iliocosto cervical. Estos músculos los estudiamos en el capítulo de región dorsal, la clase número 5. Revisar esa clase, la clase número 5. Ahí estudiamos región dorsal y acá están estos músculos. Los retiramos a ellos y tenemos a los músculos multífidos,
interespinosos, entre las apófisis espinosas, los rotadores, que son estos oblicuos de acá, rotadores, y los intertransversos. Intertransversos, ¿correcto? Muy bien. En la región dorsolumbar, recordar que hay dos zonas que son consideradas puntos débiles y por donde pueden salir hernias. Una es el famoso triángulo de Petit. El triángulo de Petit, aquí lo vemos. ¿Correcto? El triángulo de Petit, cuyos límites son el músculo dorsal ancho, el oblicuo mayor o oblicuo externo del abdomen y la cresta ilíaca. Y su contenido está el oblicuo menor y el abdomen. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está el triángulo de Petit también. Muy bien. Luego, hay otro punto débil denominado el cuadrilátero de Grinfeld, el cuadrilátero subcostal de Grinfeld, cuyos límites son la última costilla, el músculo serrato menor inferior, el músculo oblicuo menor del abdomen y el músculo iliocosto cervical de la masa común lumbar. Contenido, tendón del músculo transverso del abdomen. Y por acá también es un punto débil. ¿Ok? Hablemos entonces de puntos débiles. Puntos débiles del abdomen. ¿Qué son? Son regiones donde naturalmente hay escaso reforzamiento anatómico o defectos congénitos que permiten, con el aumento de la presión abdominal, la protrusión, la salida del contenido de la cavidad abdominal. Al conjunto de elementos que protruyen por esos puntos débiles se denomina hernia abdominal. Y suele estar conformada por un saco herniario, es decir, las vísceras empujan, salen por el orificio, pero salen cubiertas por peritoneo. Ese peritoneo, o a veces el epiplón mayor que sale cubriendo, eso es el saco herniario, constituido generalmente por peritoneo parietal. Y el contenido son las vísceras que están dentro, ¿no? El riesgo natural de estas hernias es que al salir la víscera por ahí se puede estrangular, puede girar sobre su eje, dejando sin irrigación a esa porción de víscera y causando todo un problema por la necrosis de ese segmento. ¿Ok? Bien. ¿Qué puntos débiles tenemos? En la pared anterior tenemos uno, el punto en la línea alba supraumbilical, en la línea alba que está por encima del ombligo, línea alba supraumbilical, esa es en la famosa hernia epigástrica. Luego la propia cicatriz umbilical, el ombligo también es un punto débil. Luego la línea semilunar de Spiegel. En realidad la intersección de la línea semilunar de Spiegel con la línea arqueada o de Douglas, ese es el otro punto. ¿Correcto? Luego, a nivel inguinal, el triángulo de Hesselbach, ¿se acuerdan? El triángulo inguinal de Hesselbach, el anillo inguinal profundo y el anillo femoral o crural. Esos son los puntos débiles. ¿Ok? Otro punto débil es en la pared posterior, ¿se acuerdan? Hemos visto el triángulo de Petit y el cuadrilátero de Grinfeld. Por ahí salen hernias también. Muy bien. Simple. En la pared abdominal superior, en el músculo diafragma, también hay puntos débiles, como el hiato esofágico, lo dijimos en la clase de tórax, hiato esofágico, el triángulo de Morgagni-Larrey, el triángulo esternocostal y el triángulo de Bogdalek, o lumbocostal. Este es más frecuente. Muy bien, ahí está, ven cómo el esófago puede herniarse a través del estómago. Perdón, el esófago puede herniarse a través del hiato esofágico del diafragma. Muy bien. Nada más. Ahí está, son defectos congénitos del diafragma, el famoso foramen de Bogdalek, la hernia de Bogdalek, donde sale contenido del abdomen hacia el tórax, llegando a producir, por ejemplo, la atresia del pulmón de ese lado. ¿Ok? Bien, ya hemos visto todo lo referente, a la pared abdominal. Hablemos ahora del peritoneo y la cavidad peritoneal. ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana de naturaleza serosa desarrollada a partir del mesénquima del mesodermo. Está formada, constituida histológicamente por tejido conectivo laxo, tapizado con un grupo de células, por una capa de células llamada mesotelio, células mesoteliales. Este peritoneo, por un lado se pega a las paredes del abdomen y por otro lado se pega a la víscera. Entonces tiene una hoja parietal pegada a las paredes y una hoja visceral pegada a las vísceras. ¿Ok? Muy bien. Entonces tapiza internamente la cavidad abdominal
forma el límite superior o techo de la cavidad pélvica, aquí está. Acá se cierra el peritoneo, forma el techo de la cavidad pélvica. El peritoneo tiene un área en conjunto que es semejante a todo el área de la piel, el área de toda la piel que tenemos, de 1,7 a 2,1 metros cuadrados. Es una barrera pasiva, semipermeable a la difusión de agua y sólidos de bajo peso molecular. ¿Qué funciones tiene el peritoneo? Transudación, reabsorción, lubricación, protección y defensa y función plástica de cicatrización. Muy bien. ¿Cómo es la ultraestructura del peritoneo? Está formado por 4 componentes: mesotelio, intersticio, células capilares y linfáticos. Las células mesoteliales presentan en su borde libre numerosas microvellosidades, ¿no?, que aumentan la superficie del área, que por fuera, macroscópicamente, el área del peritoneo es de 1,7 a 2,1 metros cuadrados. Pero, si uno lograra extender las microvellosidades que hay a nivel de la capa del mesotelio, el área aumentaría a 40 metros cuadrados. Se aumentaría prácticamente 20 veces más. Muy bien. La cavidad peritoneal es el espacio que hay entre el peritoneo parietal y visceral, ¿no? Es el segundo espacio, es el mayor espacio extravascular del organismo. Es un espacio virtual con presión positiva y contiene normalmente de 50 a 60 centímetros cúbicos de líquido peritoneal. Normalmente en esta cavidad tan grande solamente de 50 a 60 centímetros cúbicos de líquido peritoneal, ¿no? Si el líquido peritoneal aumentara de volumen más de 60 centímetros cúbicos, eso se llama ascitis. Ascitis, así se llama. ¿Correcto? Ascitis. Muy bien. El método más sensible para diagnosticar una ascitis es la ecografía. La ecografía, que puede diagnosticar ascitis a partir de 100 centímetros cúbicos. En segundo lugar, podemos tomar una radiografía simple de abdomen con el paciente de pie, donde uno puede detectar líquido ascítico en la cavidad peritoneal a partir de 1500 centímetros cúbicos. Y por último, si no tienes ningún método para ver dentro de la cavidad abdominal, pues el método clínico, la percusión manual, la percusión permite diagnosticar, pero a partir más o menos de 1,5 litros, 2 litros de líquido peritoneal. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, el líquido peritoneal se produce a través de las células mesoteliales del peritoneo parietal, permite el desplazamiento de las vísceras. ¿Qué características tiene el líquido peritoneal? Aspecto fluido, color citrino, amarillo claro, una densidad de 1,016 proteínas de 3 gramos por ciento, es decir, 3 gramos por cada 100 mililitros o por cada decilitro. No contiene fibrinógeno, o sea, no se coagula. ¿Correcto? Tiene una actividad antibacteriana importante. Posee 3000 células por mililitro, de ellas el 50% son macrófagos, 40% son linfocitos, eosinófilos y mastocitos, y células mesoteliales que se desprenden del mismo tejido peritoneal, 10%. Se reabsorbe por los vasos linfáticos a través del peritoneo visceral. ¿Ok? Entonces es producido por el peritoneo parietal y reabsorbido por el peritoneo visceral. Anomalías de la cavidad peritoneal se produce por la ocupación de otras sustancias. Si la cavidad peritoneal es ocupada por aire, se llamará pues neumoperitoneo, ¿no? Si es ocupada por cualquier otro líquido, digamos, ¿no?, cualquier líquido, se llama ascitis, derrame peritoneal, pero se llamará ascitis cuando hay acumulación del líquido peritoneal mayor de 60 centímetros cúbicos, o hemoperitoneal se acumula sangre. ¿Ok? Perfecto. En algunos casos se ha visto que la cavidad peritoneal puede almacenar hasta 15 litros de líquido. Muy bien. Y cuando hay que tomar una muestra de líquido de la cavidad peritoneal, se realiza esta punción denominada paracentesis, se realiza en el cuadrante inferior izquierdo. Ahí se realiza la paracentesis, para extraer líquido de la cavidad peritoneal. Muy bien. Hablemos de los repliegues o dependencias del peritoneo. Repliegues o dependencias del peritoneo. El peritoneo tiene una serie de formaciones o repliegues. En primer lugar tenemos los omentos o epiplones. Luego los mesos y luego los ligamentos. ¿Correcto? Muy bien. Los omentos o epiplones
Son repliegues del peritoneo que unen víscera con víscera, van de víscera a víscera. Tienen la característica de estar ricamente vascularizados. Y estos epiplones son cuatro. Son cuatro. El epiplon mayor o gastrocólico, acá está. El epiplon menor o hepatogástrico, y hay dos epiplones más que no se ven en este corte, que es el epiplon gastroesplénico o gastroliénico y el epiplon pancreatoesplénico o pancreatoliénico. ¿Ok? Entonces, rápidamente, el epiplon mayor, gastrocólico, va, como su nombre lo dice, del estómago, de la curvatura mayor del estómago, al borde anterior del colon transverso, a la cara anterior del colon transverso. El epiplon mayor o epiplon gastrocólico va de la curvatura mayor del estómago a la cara anterior del colon transverso. Entonces, un estómago con colon se llama gastrocólico o epiplon mayor. Clásicamente denominado el delantal epiploico. Rico en tejido adiposo y posee una capacidad migratoria muy interesante. Cuando hay una víscera que esté inflamada o más aún infectada, por ejemplo, en una apendicitis, por ejemplo, de evolución lenta, la inflamación, el epiplon va y rodea el apéndice, va y forma plastrón. Plastrón es digamos, la masa que forma el epiplon alrededor de la víscera inflamada o infectada. Y también posee defensa inmunológica, puesto que contiene células de la inmunidad celular. Muy bien, ahí está, ¿ven? Ahí han levantado el epiplon mayor, acá lo vemos, simple. Este epiplon mayor contiene, ¿qué vasos? ¿Qué vasos? Se supone que arteria y venas, ¿no? Tiene estos vasos que circulan cerca a la curvatura mayor del estómago, cerca. Tenemos el epiplon gastroepiploico derecho, perdón, la arteria, ¿no? Tenemos las arterias o los vasos, gastroepiploico derecho, gastroepiploico izquierdo. La arteria gastroepiploica derecha es rama de la arteria gastroduodenal. La arteria gastroepiploica izquierda es rama de la arteria esplénica. ¿Ok? Luego vamos a tener que forman un arco acá y van a desprenderse de 5 a 7 vasos epiploicos que van a formar en la parte baja del epiplon el arco epiploico de Barkow. Muy bien, el siguiente epiplon, el epiplon hepatogástrico o epiplon menor. Va de la cara visceral del hígado a la curvatura menor del estómago y duodeno y cara superior de la primera porción del duodeno. Es por eso que como el epiplon menor va del hígado, una parte va al duodeno y otra parte va al estómago, por eso se le divide en dos ligamentos, ligamento hepatogástrico, ligamento hepatoduodenal. ¿Ok? Aquí está. Este es el epiplon menor. Todo esto es el epiplon menor. Dos porciones, dos ligamentos. Ligamento hepatogástrico, aquí lo tenemos, hepatogástrico, y este borde de acá, el ligamento hepatoduodenal. Evidentemente más grueso es el ligamento hepatoduodenal. ¿Por qué? Porque en su interior contiene al pedículo hepático. Muy bien, ahí está. Este ligamento, este epiplon menor, contiene en el ligamento hepatogástrico, contiene los vasos gástricos derechos, izquierdos, el nervio gástrico anterior de la cardiette. Mientras que en el ligamento hepatoduodenal, ven acá, contiene el pedículo hepático. Ahí está, claramente acá lo vemos, ¿no? Pedículo hepático contenido en el ligamento hepatoduodenal, en el borde derecho del epiplon menor. ¿Ok? Simple. Ya está. Es muy importante recordar que en este ligamento hepatoduodenal, que es el borde derecho del epiplon menor, está contenido el pedículo hepático, de tal manera que si hubiera un traumatismo que produzca fractura hepática, ruptura del hígado en cierta medida y comienza a sangrar, se realiza esta maniobra, la denominada maniobra de Pringle. Pringle, que consiste en ¿qué? En comprimir temporalmente los vasos que van al hígado, ¿no? Los vasos hepáticos.
hasta que se obtenga la reparación. ¿Ok? Maniobra de Pringle. ¿Qué es lo que se comprime? El ligamento hepato-duodenal. Muy bien, simple. El otro epiplón, que no se ve muy bien acá, es el que va del estómago al vaso. Se llama el epiplón gastroesplénico o gastroliénico. Esplénico o liénico es un término que hace referencia al vaso. Va de la curvatura mayor del estómago, ¿no?, al vaso. Y contiene los vasos gastroepiploicos izquierdos y los vasos gástricos cortos, que son de 3 a 7. ¿Ok? Aquí estamos, casi ni se ve. Perfecto. Los vasos, el epiplón gastroesplénico, ¿no? Y el epiplón pancreatoesplénico es el que va de la cola del páncreas a la cara visceral del vaso y contiene los vasos esplénicos y vasos polares. ¿Ok? Aquí lo vemos también. Muy bien. Ya vimos lo que son epiplones. ¿Qué son mesos? Viene el otro tipo de repliegue peritoneal, los mesos. Los mesos son repliegues peritoneales que van del peritoneo parietal a la víscera. Los epiplones van de víscera a víscera. Los mesos van de pared a víscera. ¿Correcto? También son ricamente vascularizados y los mesos son 4. El mesenterio, que fija al yeyuno e ileum. El mesocolon transverso, que fija al colon transverso. El mesocolon sigmoides o mesosigmoides, que fija al colon sigmoides. Y por último, el mesoapéndice, que es inconstante, ¿correcto? Inconstante, fija pues al apéndice secal, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Empezamos con el primero, el mesenterio. El mesenterio va del peritoneo parietal posterior al intestino delgado, especialmente al yeyuno e ileum. El intestino delgado está formado por duodeno, yeyuno e ileum. El mesenterio no va al duodeno, va solamente al yeyuno e ileum. Tiene forma de un abanico con 2 bordes, un borde posterior parietal y un borde anterior o borde enteral del peritoneo, del mesenterio. ¿Ok? El borde posterior o borde parietal de este mesenterio es fijo, mide de 15 a 18 centímetros de largo, tiene un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia la derecha, contiene los vasos mesentéricos superiores, ¿no? En este borde. En el borde posterior, algunos llaman la base, algunos dicen la base del mesenterio. En la base del mesenterio, a nivel del borde posterior o parietal del mesenterio, se localizan los vasos mesentéricos superiores, arteria y vena, mesentéricos superiores. ¿Correcto? Mientras que el borde anterior del mesenterio es mucho más largo, mide 5 a 7 metros de largo, es móvil, se inserta en la cara posterior del yeyuno ileum. ¿Ok? El mesenterio contiene a los vasos yeyunales y a los vasos ileales, que en total suman de 11 a 17 vasos. Por lo tanto, el mesenterio es el repliegue peritoneal mejor vascularizado. ¿Correcto? Los vasos yeyunales suelen ser más largos y de mayor calibre. Los ileales más delgados y de menor calibre. Bien. Tenemos el mesocolon transverso. El mesocolon transverso, siguiente meso. ¿Ok? El mesocolon transverso, que va del peritoneo parietal posterior al colon transverso. Aquí está. Tiene 2 bordes, posterior fijo, anterior cólico, móvil. ¿Ok? Ahí está. Este es el mesocolon transverso. ¿Correcto? Muy bien. Contiene los vasos cólicos medios. Vasos cólicos medios. Los vasos cólicos izquierdos, que son rama de los vasos cólicos medios, y cuando está presente contiene al arco vascular de Riollani, que lo vamos a ver en la irrigación del colon. Muy bien. Luego, ¿quién más tiene meso? El colon sigmoides. El mesosigmoides, que va del peritoneo parietal
posterior al colon sigmoides, ¿no? Formado por dos bordes, borde posterior parietal, borde anterior cólico móvil, ¿correcto? Entonces podemos apreciar también claramente que las únicas porciones del colon que suelen tener meso son el colon transverso y el colon sigmoides. El colon ascendente y descendente suelen ser retroperitoneales, no tienen meso. Muy bien. Este mesocolon sigmoides contiene de 3 a 4 vasos sigmoideos, que son ramas de la mesentérica inferior. ¿Ok? Nada más, muy simple. Y por último el mesoapéndice, que aquí lo vemos, el mesoapéndice, repliegue parietal insertado en el borde posterior del apéndice secal. Tiene un borde apendicular y un borde posterior libre, un borde libre, acá está. En el borde libre están los vasos apendiculares. Este es un detalle interesante, que los vasos, la arteria y la vena apendicular no están pegados al apéndice, están más bien en el borde libre del mesoapéndice. ¿Correcto? Muy bien. Y se acabaron entonces los epiplones y los mesos. El tercer componente, el tercer tipo de repliegues o formaciones del peritoneo son los ligamentos. Ligamentos, que son repliegues condensados de peritoneo, que actúan como medios de fijación de vísceras. Prácticamente avasculares. Prácticamente avasculares. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos una serie de ligamentos, uno de ellos relacionados al hígado. Por ejemplo, los ligamentos coronarios, que no sé si los llegan a ver acá. Este es el ligamento coronario anterior derecho. Ligamento coronario anterior izquierdo. Por supuesto hay posteriores, derecho izquierdo. Luego en los extremos tenemos acá los ligamentos triangulares. Ligamento triangular derecho, ligamento triangular izquierdo. Acá en el borde anterior, el ligamento falciforme suspensorio. Luego, abajo el ligamento redondo del hígado. Y por la cara posterior, atrás, el ligamento venoso de Arancio. Son ligamentos, condensación del peritoneo. En este caso, dependientes del peritoneo. Ahí está, ¿ven? Ligamento falciforme, ligamento venoso de Arancio. Los ligamentos coronarios, que son así estos 4. ¿Correcto? Ligamento coronario anterior derecho, anterior izquierdo. ¿No? Posterior derecho, posterior izquierdo. ¿Correcto? Bien. Ligamento falciforme. Y en el borde inferior del ligamento falciforme está el ligamento redondo, ¿no? Muy bien. Relacionados al colon, estos ligamentos de acá. Relacionados al colon. Tenemos los ligamentos parietocólicos derechos. Y por supuesto en el otro lado, parietocólicos izquierdos. Los ligamentos frenocólicos, que sostienen los ángulos del colon. El ángulo hepático del colon, sostenido por el ligamento frenocólico derecho. Y el ángulo esplénico del colon, sostenido por el ligamento frenocólico izquierdo. Y este ligamento frenocólico izquierdo, a su vez, se comporta como el principal medio de fijación del vaso. Por eso le llaman sustentaculum lieni, ¿no? Medio de fijación del vaso, el frenocólico izquierdo. ¿Correcto? Bien, otros ligamentos relacionados al vaso y riñón izquierdo, tenemos el ligamento espleno-renal. ¿Ok? Bien, ya hemos visto entonces los repliegues peritoneales, epiplones u omentos, ¿no? Mesos y ligamentos. Ahora vamos a ver los compartimientos de la región peritoneal. Tenemos, en primer lugar, este mesocolon transverso, divide la cavidad peritoneal en 2 compartimientos. Lo que está por encima, compartimento supramesocólico, lo que está por debajo, compartimento inframesocólico. Es decir, supramesocólico por encima del mesocolon transverso, inframesocólico por debajo del mesocolon transverso. Empezamos hablando del compartimiento supramesocólico, es decir, por encima del mesocolon transverso hay 5 espacios, 5 recesos del peritoneo. Tenemos, por ejemplo, acá está el hígado, por encima del hígado, aquí encima del hígado, pero debajo del diafragma.
se llama suprahepático o subfrénico, derecho, izquierdo. ¿Ok? Suprahepático o subfrénico, derecho e izquierdo. ¿Correcto? Luego, por debajo del hígado, cara inferior del hígado, tenemos también receso subhepático derecho y subhepático izquierdo. Aquí lo podemos ver mejor. Aquí están los subhepáticos, debajo del hígado. Subhepático derecho, subhepático izquierdo. ¿Quién divide aquí arriba? ¿Quién divide a los recesos suprahepáticos? El ligamento falciforme. Abajo, ¿quién divide a los recesos subhepáticos? El ligamento hepatoduodenal. El ligamento hepatoduodenal. ¿Ok? Entonces, este es el epiplon menor. ¿Correcto? El epiplon menor. Entonces nosotros tenemos el subhepático derecho, que está ubicado entre el hígado y el riñón derecho, se llama espacio hepatorrenal de Morrison, así se llama. No es Morrison, es Morrison, así como está escrito. Luego tenemos en el lado izquierdo que el epiplon menor lo divide en un receso subhepático izquierdo anterior y un subhepático izquierdo posterior. ¿Ok? El espacio subhepático izquierdo posterior, es decir, el que está detrás del epiplon menor, se denomina la transcavidad de los epiplones. Transcavidad de los epiplones. Muy bien, aquí está, ¿ven? Simple. Muy bien. Transcavidad de los epiplones. Entonces, hablemos de ella. La transcavidad de los epiplones, aquí está. Denominada también la cavidad peritoneal menor. Corresponde al receso subhepático izquierdo posterior. ¿Cuáles son los límites de la transcavidad de los epiplones? Arriba, la cara visceral del hígado. Abajo, el mesocolon transverso con el colon transverso. Adelante, anterior, el epiplon menor con el estómago. Posterior, atrás, el páncreas, pero revestido con peritoneo parietal posterior. Esos son los límites. ¿Ok? Muy bien, acá también se ve claramente, se ha abierto. La transcavidad de los epiplones es la cavidad, es el espacio que está detrás del estómago y del epiplon menor, detrás. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. ¿Ok? Entonces, esta transcavidad de los epiplones hemos visto el límite anterior, posterior, superior e inferior, pero hacia la izquierda, ahora visto desde otra perspectiva, hacia la izquierda la transcavidad de los epiplones está cerrada. ¿Por quién? Por el vaso. Entonces, hacia la izquierda está el vaso, la cara visceral, el epiplon gastroesplénico y el pancreato esplénico. Cierran la transcavidad por el lado izquierdo. En cambio, por la derecha, la transcavidad de los epiplones es abierta. Tiene continuación con el exterior, continuación con el resto de la cavidad peritoneal. ¿Correcto? Por eso se le llamaba la cavidad peritoneal menor. ¿No? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, y el límite derecho de la transcavidad de los epiplones no existe, es una abertura que se comunica con el resto de la cavidad peritoneal. Esa abertura se denomina el hiato epiploico o hiato de Winslow. Muy bien, ¿cuáles son los límites del hiato de Winslow? Acá está. Por arriba, la cara visceral del hígado, con mayor detalle el segmento 3. ¿Correcto? Por debajo, el duodeno, la primera porción del duodeno, el bulbo duodenal. Por delante, el ligamento hepatoduodenal y por detrás, la vena cava inferior. No olvidar que en el ligamento hepatoduodenal está contenido el pedículo hepático. Simple. Ya está. Esos son los límites. Entonces, acá tenemos límites del hiato de Winslow. Adelante, arriba el hígado, ¿no? Abajo el bulbo duodenal. Adelante el pedículo hepático que está contenido en el ligamento hepatoduodenal y atrás la vena cava inferior. Esos son los límites. Perfecto. Y pasamos finalmente al compartimiento inframesocólico, el que está debajo del mesocolon transverso. Este está dividido en 4. A este nivel está el mesenterio, ¿se acuerdan? El mesenterio que bajaba diagonalmente hacia abajo y a la derecha. Entonces tenemos cuatro recesos inframesocólicos. Acá, entre la pared y el colon ascendente. Entre la pared y el colon ascendente es el receso parietocólico derecho. ¿Ok? Parietocólico derecho.
Luego, entre el colon ascendente y el mesenterio, el receso mesentérico cólico derecho. Luego, entre el mesenterio y el colon descendente, mesentérico cólico izquierdo. Y por último, entre colon descendente y pared abdominal, parieto cólico izquierdo. Esos son los 4 recesos, recontra sencillo. ¿No? Perfecto. Parieto cólico derecho, mesentérico cólico derecho, mesentérico cólico izquierdo, parieto cólico izquierdo. Esos son los recesos inframesocólicos. ¿Ok? Y todos estos recesos permiten el desplazamiento del líquido normal, en este caso el líquido peritoneal, que no es un volumen que va de 50 a 60 cc, pero si es ocupado por otra sustancia, tiene todos estos caminos por donde se puede diseminar el líquido. ¿Ok? Bien. ¿Cómo está irrigado el peritoneo? El peritoneo parietal está irrigado en la pared superior, es decir, debajo del diafragma, irrigado por las arterias subdiafragmáticas. Subdiafragmáticas o frénicas inferiores, también se les llama así, ramas de la aorta abdominal. La pared anterior está irrigada por las arterias epigástrica superior y epigástrica inferior. Las paredes laterales por la arteria musculofrénica, la arteria circunfleja ilíaca profunda, ¿no? Y las arterias intercostales, de la 7 a la 12. La pared posterior está irrigada por las arterias lumbares y la inferior del peritoneo está irrigada por las arterias obturatrices. Simple. En cuanto al peritoneo visceral, es irrigado por las arterias de cada víscera que reviste. Los omentos, epiplones y mesos son irrigados por las arterias que recorren entre sus hojas. Simple. Muy bien. En cambio, el peritoneo parietal, la inervación de tipo somática, ¿no? Es decir, localizada, ¿no? La inervación en este caso. Pared superior por los nervios frénicos, pared posterior por los laterales y anterior por los nervios intercostales del 7 al 12 y hipogástricos y luminales que vienen del E1 y la pared inferior por los nervios obturadores. Mientras que el peritoneo visceral es inervación de tipo autónoma, inervado por ramas de los plexos autónomos que cada víscera recibe. En estos plexos autónomos se originan en el plexo celíaco solar y los plexos hipogástricos S2, S3, S4. Simple. Bien, eso es entonces por ahora todo lo referente a la pared abdominal del peritoneo. Continuamos la siguiente clase con la segunda parte de abdomen. Gracias por su atención.